Ok, acá, en este caso, el tema que estamos viendo ahora, que es parte de la presentación que sigue, dice acá BSTLA, que vendría a ser el cuerpo, el peso del cuerpo. Se define el BS, en este caso G, es acá esta top fuerza, el cual el cuerpo tiene cuando hay un movimiento. Para que se entienda mejor esto, normalmente se entiende esto como la reacción, no necesariamente es el peso como tal. Porque si entendemos el peso, es como que el peso cambia dependiendo de la gravedad, sí es cierto. Por ejemplo, en la Luna el peso es menor, es cierto, pero eso por la gravedad. Claro, ahí Niels podía saltar, ¿no? Y hablando de eso, saben que en este caso conocemos las dos personas que llegaron a la Luna, porque normalmente no se olvida del segundo, solamente se acuerda del primero, de Niels y de Buzz Aldrin. Entonces, ¿cómo es esto posible? Entonces, acá hay una enseñanza interesante, que es como que puedes tener una revancha, porque Neil Armstrong se dedica, o sea, se retira de un poco de esto y se dedica a una vida más tranquila, ¿no? Enseñar y eso. En cambio, Buzz Aldrin sí continuó promoviendo el viaje al espacio y todo eso. Además, porque Buzz era del MIT, entonces ahí hay, digamos, otro apoyo. Pero bueno, no estamos saliendo del tema. Entonces, esto, para entenderlo mejor, básicamente es la reacción que hace un cuerpo, que en este caso lo tengo acá. G. Claro, esto va a depender si, digamos, el movimiento está siendo acelerado hacia arriba, hacia abajo, y dependiendo del peso del efecto de la gravedad. Entonces acá te dice, ¿no? En Drus, una carga de masa de 20 kilos, el RIT, y acá dice lifta. Lift viene del inglés, que es ascensor. Entonces lifta es elevador, ascensor. Entonces, bueno, en el ascensor, el cual se mueve con una aceleración de 4 metros segundo cuando determine el Vistela, o sea, ¿no? Que vendría a ser el peso del cuerpo. Ok, entonces acá te dice, bueno, está subiendo, ¿no? Esto es hacia arriba. Y le rit, bueno, en el ruso hay diferentes formas cuando un cuerpo está en cierta posición. Por ejemplo, si está echado es le rit, si está colgado es otra palabra, ¿no? Pero en cualquier caso indica lugar. Entonces acá dice polu, que vendría a ser en el suelo del elevador. Por eso esto va junto a este verbo. Y en este caso hasta que sube. Te dice cuál vendría a ser el peso. Bueno, lo podemos entender como reacción, que vendría a ser esto, ¿no? Acá te habla de dos casos, el otro ejemplo, pero podemos hablar nosotros de tres casos. Entonces, en el primer caso, por ejemplo, solamente está así, el ascensor está detenido o se mueve a velocidad constante. En cualquiera de los casos, es un estado de equilibrio. Entonces nosotros decimos eso, ¿no? La fuerza resultante debe ser cero. Como no se mueve o está en equilibrio o se mueve lentito, la fuerza resultante es cero. Y acá vas a tener, pues, si le hacemos acá un DCL, acá tendrías la gravedad, perdón, el peso o la reacción que está empujando hacia arriba. Y hacia abajo tienes el peso, el mg. Entonces de acá sacas que la reacción o el peso que le dicen acá es el mg. Ese sería un caso. Ahora tenemos dos casos más. Imagínate que se rompe acá esto y este ascensor empieza a caer. La persona puede estar en contacto con esto. ¿Ok? La cosa es que acá sí hay una fuerza resultante, ya no es cero. ¿Por qué? Porque esto de acá se está moviendo y se está moviendo con la aceleración de gravedad. Entonces la fuerza resultante es negativo, considerando un sistema de coordenadas hacia arriba, mg, ¿no? Y la fuerza resultante, si nosotros analizamos en esta parte que está acá, justo en esta parte, tienes que sería, pues aquí hay un G que está empujando. Bueno, no sabemos, no le asumimos eso. Y tienes la persona que está aquí en contacto. Entonces, si nosotros vemos acá, esto se va, y te queda que el peso, la reacción cero, lo cual es lógico porque tanto el ascensor como la persona está cayendo, o sea, no hay nada que lo empuje, pero lo podemos analizar así. Y un tercer caso es cuando esto se está elevando. Cuando se está elevando, es como cuando uno está en el carro y acelera o frena, ¿no? Hay unas fuerzas inerciales. En este caso es algo parecido. La fuerza resultante, en este caso que está acá, sería igual a una masa por una aceleración, porque asumimos que esto se está yendo hacia arriba con una aceleración, o sea, está acelerando. Pero esta fuerza resultante, que es masa aceleración, una aceleración cualquiera que está teniendo el elevador, va a ser igual si nosotros analizamos el DSL justo acá. Sería el peso menos el mg, porque la persona tiene un peso debido a la gravedad. Y acá sacas que el peso o la reacción que tiene esto va a ser la masa por la suma de las aceleraciones. Entonces, en este problemita, lo que te decía era esto, ¿no? La persona que tiene 20 kilos
Se mueve con el ascensor se mueve con una aceleración de 4. Entonces, ¿cuál es el peso? El peso sería, este de acá, peso sería la masa, que es 20 por la suma, ¿no? Si asumimos que la gravedad es 10, sería 14 por 20. 14 de 28, 280. 280 newton, ese sería este de acá. En el otro problema te dice, nuevamente, el elevador, ok, con una persona, ok, va libremente, no sé, más práctico para una hora. Bueno, dice acá, un ascensor con una persona dentro se vería en el hueco. Entonces sí sea hueco, pero y cae libremente hasta que se active el sistema de seguridad. ¿Cuál es el peso de la persona al momento de caer? Bueno, este sería este caso de acá, este. Entonces, fuerza resultante masa por aceleración. Hay fuerza resultante, sí, porque el peso siempre va a estar jalando, ¿no? Y ese es eso que ya lo analizamos en los MG. Entonces, de acá te sale que no hay pues una reacción, lo cual es lógico, ¿no? Porque tanto el ascensor como la persona están cayendo. Y eso es lo que ocurre también en el espacio, en microgravedad, que prácticamente la gravedad es cero. Ok, vamos por acá. Un poco de teoría. Y acá dice, sacó un saquito. Este de acá es ley, entonces es ley de la conservación. Acá dice para Nietzsche. Ah, ¿de quién? Del impulso. Bueno, acá dice impulso, pero también lo podemos entender como conservación de la cantidad de movimiento. Lo que dice que un sistema cerrado, la variación de la masa por la gradiente de la velocidad se conserva, o el cambio de la velocidad. Esto es bastante útil cuando se analizan cohetes, por ejemplo, misiles que tienen combustible y la masa varía. Pero en este caso, o en los ejemplos que vamos a ver acá, normalmente la masa se mantiene constante. Entonces lo que normalmente nos preocupamos es por el cambio de la velocidad solamente. Pero es eso, al final esto proviene de la conservación de la energía. Así que masa por cambio de velocidad se mantiene constante. ¿Qué otra cosa? Acá dice rabota, o sea, trabajo mecánico, ¿no? Mecanichskaya rabota. Trabajo mecánico, que acá lo simbolizan como A, ¿no? Aunque en varios textos se encuentra como W. Y te dice que es la fuerza por desplazamiento, el vector de desplazamiento que hace. O si, por ejemplo, están formando un ángulo, estos dos vectores, sería por el coseno del ángulo. ¿Por qué el coseno? Porque el que está al frente no realiza trabajo en esta dirección y el que sí realiza es el que está en el lado del coseno. ¿Qué más? Dependiendo del ángulo, tú vas a tener trabajo positivo, negativo o trabajo cero. Entonces, ¿esto qué quiere decir en cuestiones sencillas? Si la dirección de la fuerza o el ángulo que forman es tal que el movimiento se da en la misma dirección de la fuerza, significa que el trabajo está haciendo un trabajo positivo. Si está en contra, está haciendo un trabajo resistivo, que se le dice un negativo en este caso. Y si está en otra dirección, o sea, formando 90 grados, significa que su trabajo es cero en esa dirección. ¿Qué más? Conservación de la energía, ¿no? O el trabajo total es la sumatoria de trabajos. Por ejemplo, acá está el trabajo de la gravedad. Y acá podemos entender facilito ese concepto. Lo que dice es lo siguiente. Por ejemplo, si la pelotita cae hacia abajo, normalmente el trabajo que hace la gravedad, mgh, va a ser positivo. ¿Por qué? Porque justamente lo que está jalando, la fuerza de gravedad que está jalando, lo hace en la dirección del movimiento. O sea, está a favor. Eso es un trabajo positivo. En cambio, si por alguna razón esto se mueve hacia arriba, o sea, hay una fuerza, hay un trabajo, bueno, el peso haría un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque está en contra de ese movimiento, de esa dirección. Y el tercer caso, si por ejemplo esta pelota se mueve hacia otra dirección perpendicular a la línea de acción de la gravedad, el trabajo de la gravedad es cero. Y uno puede pensar, pero este se está moviendo. Sí, pero seguramente hay otras fuerzas que lo están haciendo y que están haciendo trabajo. Pero en lo que concierne a la gravedad, ese no se trabajo. Entonces, el trabajo que es la gravedad específicamente es cero. Las unidades, bueno, el sistema internacional que acá dice sí, CI, es un joule, ¿no? Joule, newton por metro o un kilogramo metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Qué más tenemos? Potencia. Este concepto es muy, muy importante, sobre todo más adelante cuando se trabajan con motores, con cosas un poco más complicadas. Pero básicamente la potencia P, que acá también, bueno, acá se trabaja en sistema internacional, así que no hay problema. El sistema o las unidades sería vatios, ¿no? Que acá le pone con este B largo, watts, un joule sobre segundo. Aquí es igual, bueno, es el trabajo que se realiza en cierto tiempo. Si yo solamente hablo de trabajo o de energía, no es fácil cuantificar, porque uno puede hacer trabajo, pero ¿por cuánto tiempo? Entonces, a esa
A esa relación, digamos, que se hace trabajo, pero en un determinado periodo de tiempo, a eso se le conoce como potencia. Otra forma de ver la potencia, no solamente fuerza por distancia, ¿ok? Es fuerza por velocidad, ¿no? Si acá trabajamos esto, sale fuerza por velocidad. Y esto es bastante útil, por ejemplo, en pistones hidráulicos, es bastante útil saber qué fuerzas se está haciendo y a qué velocidad se mueve. Entonces, así se puede calcular la potencia y a partir de eso diseñar todo un sistema. Energía, ¿no? Mecánica, energía, bueno, energía mecánica. Te habla de varios tipos de energía, ¿no? Por ejemplo, la energía elástica, un medio de mv cuadrado, energía cinética, perdón, EK, un medio de la masa velocidad cuadrado. Tenemos la energía de la gravedad, que es mgh, y la energía elástica, un medio del kx cuadrado. Incluso cuando es trabajo energía eléctrica, también es parecido, ¿no? Un medio de la carga o de la constante carga al cuadrado, algo así. Pero esta relación es interesante. Al final todo eso se demuestra, pero ya con matemática más avanzada. ¿Qué otra cosa? Esto es una ley universal, ¿no? Que es la ley de la conservación. Saca una ley. Conservacia mecánica energía. Lo que te dice es que la energía en un sistema cerrado siempre se va a conservar. ¿Qué quiere decir? Que la energía que tú tienes al inicio siempre va a ser igual a la energía que tienes al final. En la realidad igual se cumple la energía, no se va a crear, no se va a destruir. Pero la diferencia es que no va a ser tan ideal como eso, ¿no? Acá se va a tener que agregar pérdidas. No es porque no se cumpla la ley de energía, sino que normalmente sí se van a generar pérdidas, ya, y eso pasa a este lado. O sea, la energía que tienes al inicio, al final sí se va a convertir en otro tipo de energía. Pero como ningún proceso es ideal, va a haber pérdidas y con eso es que recién sea igual. ¿Qué otra cosa? Bueno, acá, por ejemplo, tenemos que el trabajo o la energía medio de la masa sobre ese cuadrado. Y acá dice ejemplo, ¿no? Si nosotros analizamos el punto E2, inicialmente estaba acá. O sea, la energía que tenía al inicio solamente era mgh. Y esa energía se va a convertir, si este se está moviendo, en energía, por ejemplo, de movimiento en medio de la masa sobre ese cuadrado. Y acá también tienes energía potencial porque está a cierta altura. mg y la altura sería 2r. Acá vamos a resolver solamente dos problemitas porque resolver problemas demora. Entonces, vamos a hacer dos cosas que son así bien rápidas. Entonces, acá te dice Sloan. Sloan es elefante. Entonces, el elefante tiene masa de 4 o 5 toneladas. O sea, 4, 5, 10 al cubo. Y corre, un berrites corre con una velocidad de 10. ¿Con qué velocidad debe viajar Yehats, un automóvil que tiene masa 1500 kilos? Stewie, de forma que el impulso, aquí dice impulso sea igual al impulso que tiene el elefante. Está sencillo, ¿no? Al final el impulso es la variación de la cantidad de movimientos. Entonces la variación de la cantidad de movimiento tiene que ser la misma. Si el elefante tiene 4 o 5 toneladas y se mueve a 10 metros por segundo, la cantidad de movimiento que trae justamente es la masa por la velocidad. O sea, sería 4 o 5, 10 al cubo por 10. O sea, 45, 10 al cubo. Y eso tiene que ser igual a la masa de esto por la velocidad. Entonces, si nosotros vemos acá masa, sería 15 dos ceros por la velocidad. 15 va acá, 15 va te queda 3. 2 ceros acá y te queda un 0. O sea, te queda 3, 0, 30, ¿no? Tiene que moverse a 30 metros por segundo. Y ya está. El siguiente. O sea, está bastante sencillo. El siguiente dice, ¿cuánto tiene que cambiar el impulso de un corredor que tiene más de 80 kilos cuando llega a la meta, finishing? Porque finish acá es final, algo así. A ver, vamos a leer cómo si es correctamente. ¿Cuánto cambia el momento de un corredor de 80 kilos antes de la meta si durante los 10 segundos el atleta corre una aceleración constante de 0,2? Cambio la cantidad de movimiento, masa por el cambio en la velocidad. ¿Ok? Pero por ecuación básica de cinemática, tú tienes que la velocidad final es igual a la inicial más aceleración tiempo. ¿Ok? Si pasas al otro lado, la velocidad, lo que tienes es el cambio de la velocidad, es aceleración por tiempo. Tiempo es 10, aceleración es 2. 0,2. Obligación te da 2. Entonces, ese cambio de velocidad te da 2. Si lo multiplicamos por 80 por la masa, 160 newton. Entonces, 160 newton. Bueno, las unidades que sean, ¿no? 160 newton por metro. Que eso sería, a ver, acá me estoy confundiendo, solamente las unidades, pero sale 160. Ok, kilogramo, metro, segundo. Ese sería el cambio en la cantidad de movimiento.